¿Qué significa eso? Que va a tener un aumento del metabolismo, porque hay un aumento de la secreción de la T3 y de la T4. Eso va a justificar que nuestro paciente vaya a tener nuestra polifagia, nuestra poliuria, pérdida de peso, las uñas débiles, quebradizas, y también va a justificar el hecho de que nuestro paciente tenga sintomatología a nivel del sistema nervioso central, mayor irritabilidad, insomnio, labilidad emocional y otras sintomatologías. Pero, como yo les puse en nuestro caso clínico, que trata de una gestante de 30 semanas, ustedes tienen que saber que cuando hablamos de hipertiroidismo y de gestación, el hipertiroidismo en una paciente embarazada se comporta como un factor de riesgo para la elevación de la presión arterial. Es decir, le puede conducir a nuestra paciente a una preeclampsia, eclampsia, ¿entienden? Y eso tiene su riesgo para el feto. Eso significa que le va a llevar entonces a un feto que puede provocarse de pretérmino a un embarazo o un aborto, inclusive le puede llevar a la pérdida. Ustedes están dando gineco, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben que por terminología general entendemos aborto como la pérdida, interrupción brusca o provocada de una gestación inferior a las 20 semanas con un peso inferior de 500 gramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué relación guarda el hipertiroidismo con la hipertensión arterial durante el embarazo? Cuando hablamos de hipertensión arterial durante el embarazo, ustedes tienen que saber que la hipertensión arterial puede ser inducida, eso significa que puede provocarse durante la gestación, o la paciente ya es previamente hipertensa. Entonces a eso se le dice hipertensión arterial crónica del embarazo, que empeora con el embarazo. Cuando hablamos de hipertensión durante el embarazo, siempre tiene que tener en cuenta que lo clasificamos de dos formas: las que cursan con proteinuria y las que cursan sin proteinuria. Aquellas que cursan con proteinuria le clasificamos en dos formas. Le clasificamos en leve o moderada y severa o grave. ¿Por qué? Porque lo que marca la hipertensión arterial y el riesgo de preeclampsia en nuestras pacientes es la proteinuria. Es decir, que en toda paciente gestante, nuestra proteinuria se comporta de un valor predictivo positivo. ¿Qué significa? Que si viene una paciente gestante y tenemos proteinuria, eso significa mayor a 300 miligramos en la orina, hay un riesgo de que esa paciente haga una preeclampsia. Sin embargo, si es que no hay proteinuria, no descarta la posibilidad. Entonces, cuando hablamos de hipertensión en el embarazo, podemos tener de dos formas: una leve o moderada, cuando su presión arterial está de 130/90. Y atiendan una cosa: lo que marca el riesgo de preeclampsia en la hipertensión gestacional no es la sistólica, es la diastólica. Y una proteinuria mayor a 300. Y hablamos ya de grave o severa cuando la diastólica ya es mayor a 110 y nuestra proteinuria ya es superior a los 3 gramos. ¿Entienden? Cuando nuestra paciente ya está con una proteinuria grave y con una diastólica por encima de 110, ya puede ir a la sintomatología que se le denomina inminencia de eclampsia o eclampsismo. ¿Por qué vamos a ese punto? Porque si ustedes estudian la sintomatología de nuestro caso clínico, nuestra paciente ya tenía síntomas de inminencia de eclampsia. ¿Y cuáles son los síntomas de inminencia de eclampsia? Cefalea, acúfenos o fosfenos, que es el famoso zumbido en el oído, epigastralgia, dolor a nivel o molestia a nivel del epigastrio, y el reflejo osteotendinoso aumentado. Esos son los síntomas de una inminencia de eclampsia o eclampsismo. Por eso, si estudian nuestro caso clínico, nuestros
paciente es tratada con sulfato de magnesio, que es un anticonvulsivante. ¿Entienden? Y eso ya significa una interrupción de la gestación. ¿Por qué? Porque si no frenamos esa inminencia de eclampsia, la paciente va a ir a una eclampsia. ¿Y qué es eclampsia? Convulsión tónico-clónica generalizada, sin una causa orgánica que lo demuestre. Entonces, y la pregunta que muchos se hacen, nosotros hacemos la interrupción de la gestación porque nuestra paciente ya tiene síntomas de una inminencia de eclampsia. Nuestra paciente tiene el reflejo osteotendinoso aumentado. También nuestra paciente está presentando agitación. Esos son unos síntomas prodrómicos. Entonces, debemos de hacer nuestra interrupción de la gestación previo control con anticonvulsivante. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen el control con anticonvulsivante y la paciente llega a entrar en convulsión, eso va a significar un sufrimiento fetal agudo. La convulsión de la madre, hay un vasospasmo, una vasoconstricción, eso disminuye la llegada de sangre al feto. Ahora, vamos a estudiar un poquitito qué relación guarda con el hipertiroidismo. Si ustedes estudian ginecología van a saber que siempre se les recomienda a las pacientes, y todas las que son madres van a poder confirmar, el consumo de ácido acetil salicílico las primeras 20 semanas del embarazo. ¿Por qué? El embarazo de por sí se comporta como prehipertensivo. ¿Qué significa eso? Que en las primeras 20 semanas, sobre todo entre la semana 16 a 18, nosotros tenemos algo que se le denomina primera oleada de invasión trofoblástica. ¿Qué significa eso? Que las primeras 16 semanas tiene que haber una vasodilatación. Eso significa una relajación de la capa muscular de la arteria uterina. ¿Para qué? Para poder proveer de mayor flujo sanguíneo y con eso de oxígeno al feto. Si no se ablanda nuestra arteria uterina, en términos simples y sencillos, nosotros tenemos una mayor resistencia uterina. Y el riesgo de la preeclampsia radica en la resistencia de la arteria uterina. Entonces, se le recomienda a las pacientes el consumo de ácido acetil salicílico para ayudar a la invasión de los trofoblastos en la capa muscular, para que puedan relajar la capa muscular. Por eso se le recomienda a las pacientes. Luego tenemos una segunda oleada de invasión trofoblástica. Sí, colegas, te escucho. Doutora, no caso, só para ver se estou indo no raciocínio certo. Sí. No caso do ácido acetil salicílico vai ser só para as pacientes com suspeita de pré-eclâmpsia ou todas as pacientes? Todas las pacientes en general, sobre todo si tu paciente es nulípara, es su primera gestación, porque el factor de riesgo para la hipertensión inducida por el embarazo es la nuliparidad y la edad de tu paciente. Entonces, hoy día lo hacemos independientemente a si tenga o no, sobre todo cuando hay factor de riesgo. Entiéndase por factor de riesgo nuliparidad y una edad menor a 18 años. La ayuda de tu ácido acetil salicílico es que disminuye la resistencia de la capa muscular de la arteria uterina. En términos simples, ocasiona vasodilatación. Si vos tenés vasodilatación, disminuye la posibilidad de que tu paciente en el tiempo te haga una hipertensión arterial y que tu feto tenga una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Qué pasa? Como yo les dije, en nuestra semana 16 hasta semana 18 tiene que haber esa vasodilatación de la capa muscular. Si pasan las 18 semanas y nosotros continuamos con la resistencia de la capa muscular de la arteria uterina, eso va a hacer que durante la gestación haga un menor aporte de sangre al feto. Y por eso una de las complicaciones de la hipertensión gravídica es la restricción de crecimiento intrauterino. ¿Entienden? Y determina también un bajo peso al nacer. Entonces, estamos teniendo un feto que tiene bajo peso y también el riesgo de sufrimiento fetal. ¿Están entendiendo? Bueno, ¿qué pasa con nuestro hipertiroidismo?
En el caso del hipertiroidismo, desde un principio, es como, vamos a decirle, apoya la teoría hipertensiva del embarazo. Si ustedes no controlan a una mujer hipertiroidea, esa paciente va a hacer una eclampsia o una preeclampsia. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque aumenta la posibilidad de la resistencia de la arteria uterina. Entonces, aquellas gestaciones, sobre todo, donde se le da ácido acetil salicílico a la paciente pasando las 20 semanas, ya no tiene utilidad. ¿Por qué? Porque si hasta las 20 semanas no lograron dilatar la arteria uterina, eso ya significa que la paciente va a ser candidata a la preeclampsia independientemente a que continúe tomando su ácido acetil salicílico. ¿Están entendiendo? ¿Por qué es importante que ustedes manejen? Ustedes saben que hay factores de riesgo que va a conllevar esa hipertensión, tanto para la madre como para el feto. Cuando hablamos de la madre, la hipertensión arterial durante el embarazo lleva a complicaciones, desde el desprendimiento de la retina, un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio, un edema agudo de pulmón. Por eso en esta paciente nosotros examinamos la presencia de crepitantes, subcrepitantes o estertores. ¿Entienden? Para descartar la presencia de un edema agudo de pulmón. ¿Está bien? Y en el feto le va a llevar a complicaciones como un sufrimiento fetal agudo, óbito fetal, eso significa muerte fetal, y sobre todo una restricción de crecimiento intrauterino, que ustedes ya saben que está dado por la resistencia de la capa muscular de la arteria uterina. ¿Está bien? ¿Están entendiendo todo hasta ahora? Sí. Bueno, entonces, en esa paciente que está con una hipertensión arterial, que está con un riesgo de una eclampsia o una inminencia de eclampsia, se procede automáticamente a hacer el cese de la gestación. Eso significa vamos a interrumpir la gestación porque la paciente estaba con síntomas de inminencia de eclampsia. La paciente estaba con agitación psicomotriz. ¿Entienden? Vamos a hacer nuestro cese del embarazo, interrupción del embarazo. Vamos a cubrir la posibilidad de que nuestra paciente haga convulsión. Eso significa que le vamos a dar sulfato de magnesio. La administración habitual del sulfato de magnesio era de 8 cc diluido en 12 cc de suero fisiológico. Ahora, si nuestra paciente llega a la convulsión, no se utiliza como anticonvulsivante el sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio tarda 5 minutos en hacer efecto. Eso significa que la paciente va a estar convulsionando todo ese tiempo hasta que el sulfato de magnesio inicie su acción. Nosotros hacemos sulfato de magnesio de manera preventiva y como mantenimiento. Pero si la paciente llegó a convulsionar, utilizamos diazepam. Utilizamos diazepam, que es una benzodiazepina de vida media entre 24 horas, ¿verdad? 24 a 48 horas. Ahí lo positivo es que actúa muy rápido. Actúa rápido. En menos de un minuto ya disminuye. Una de las grandes indicaciones de las benzodiazepinas, del índole del diazepam sobre todo, son las convulsiones por síndrome de abstinencia. Eso significa pacientes con algún tipo de toxicomanía, alcoholismo, drogas como la marihuana, la cocaína, psicología. Pero, doutora, ele já vai ser sempre que vai ser interromper o embaraço, né? Se vai permanecer com a... Não, essa pessoa chega Sí, exactamente. Vos vas a hacer, una vez que tu paciente convulsione, vos le haces diazepam. ¿Está bien? Para disminuir la convulsión. Para prevenir que tu paciente vuelva a convulsionar, porque hay un riesgo o una ventana, se le denomina, donde presenta la posibilidad de un nuevo ataque convulsivo de unas 48 horas. Y si es nulípara, hasta 10 días. Por eso dice nuestro caso clínico que se le hace mantenimiento con sulfato de magnesio para prevenir una convulsión posterior. Si nuestra paciente no convulsiona, como es este caso, iniciamos sulfato de magnesio a dosis preventivas. ¿Entienden?
Eso va 8 cc en 12 cc de suero fisiológico y lo hacemos en cada nalga de modo intercalado. Si llega la convulsión, cortamos la convulsión primero con diazepam, ¿entienden? Y continuamos o evitamos un ataque posterior en las primeras 48 horas con sulfato de magnesio. Ahora, ¿qué fármaco anticonvulsivante le vamos a dar a nuestra paciente o se le dio a nuestra paciente en este caso? Que va a ayudar para la presión arterial y también para la frecuencia cardíaca aumentada. La Betalol, que es el antihipertensivo de elección en el embarazo. Y el Betalol ustedes pueden utilizar para crisis hipertensiva en la gestación. Se utiliza habitualmente unos 10 miligramos y si es que la paciente no responde en los primeros 15 minutos, aumentan a 20. Vuelven a controlar 15 minutos después. Si no responde a la crisis hipertensiva, aumentan a 40. Si en 15 minutos otra vez no responde, aumentan a 80. Si con 80 miligramos de la Betalol no logran una reducción del 25% de su presión arterial, eso es indicación de interrupción de la gestación por riesgo de convulsión. ¿Entendieron? Bueno, entonces, en este caso en particular, nuestra paciente tiene una tormenta tiroidea o también llamado tirotoxicosis. Ustedes saben que la tormenta tiroidea o la tirotoxicosis es el agravamiento de la sintomatología del hipertiroidismo, donde nuestra paciente va a hacer fiebre, una hipertermia, puede hacer delirio, convulsión, coma. Por eso, en este caso, donde nuestra paciente está con una tormenta tiroidea, hacemos una interrupción de la gestación y cubrimos la posibilidad de un ataque convulsivo con el sulfato de magnesio. ¿Entienden? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Cómo? ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿Hay algo más que ustedes quieran saber respecto a esto? Sí, escucho por eso. Eu não sei se eu quero dizer também, mas tipo assim, igual eu dou diazepam para você, já tem que interromper a gravidez ou eu vou esperar as 48 horas para poder interromper? Dependiendo de cómo está poniendo, no tengo Eu dei o diazepam na cozinha. Eu já tenho que interromper a gestação ou eu tenho que esperar as 48 horas? Si la paciente ya está por encima de 32 semanas, en este caso 30, pero ¿qué pasa? En tu caso, en nuestro caso clínico, la paciente tiene síntomas de inminencia de eclampsia. Entonces, eso es indicación de interrupción de la gestación. Acaba a condição, eu já... Lo que van a hacer en este caso, cuando estamos hablando de un parto de pretérmino, entiéndase una gestación de pretérmino cuando es inferior a las 37 semanas. Prematuro cuando es inferior a las 28.7 semanas. En este caso, si da tiempo, dependiendo de la sintomatología clínica de la paciente, hacemos una previa maduración pulmonar con dexametasona. ¿Para qué? Para ayudar a la producción de surfactante y con eso evitar el colapso pulmonar. Ustedes saben ya que la idea de hacerle a la paciente dexametasona es que el niño, el feto, no llegue a un colapso pulmonar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los neumocitos tipo 2 son los que producen surfactante, que evitan que los alveolos colapsen. Y esa es una de las complicaciones más grandes de los niños prematuros, las apneas o las pausas respiratorias. ¿Entienden? Entonces, lo ideal, si pueden controlar la presión, dependiendo de la edad gestacional de la paciente, es hacerle previa maduración pulmonar para ayudarle a ese niño a defenderse y evitar un colapso. ¿Entienden? Sí da tiempo la sintomatología de la paciente. Pero en este caso, como nuestra paciente ya tenía agitación psicomotriz, eso ya se entiende como una inminencia de eclampsia y la presión arterial, tanto sistólica y sobre todo diastólica, estaba elevada, eso ya significa una interrupción inmediata de la gestación.
cobertura con la betalol, beta bloqueante para controlar la hipertensión arterial, sulfato de magnesio para prevenir el ataque de convulsivo a dosis de ataque y luego vamos a una dosis de mantenimiento que va a ser de 4 cc para prevenir un ataque posterior que puede presentarse en las primeras 48 horas y si es nulípara hasta los primeros 10 días. ¿Entendieron? Doutor, só um comentário, uma pergunta ao mesmo tempo. Sim. Porque, por exemplo, eu não sabia que a pré-eclâmpsia ela pode ser um desencadenante para tireotoxicose, né? Sim. E aí, no caso dessa paciente, a gente pode dizer que ela está com Con tirotoxicosis que eleva la posibilidad de tu eclampsia. Acordate que el hipertiroidismo se comporta en el embarazo como un factor de riesgo para la hipertensión y la preeclampsia. Entonces, tu paciente está con una tirotoxicosis que le va a llevar a una preeclampsia y le está llevando a una preeclampsia. ¿Entendés? Então, no caso, não foi a pré-eclâmpsia que desencadenou a tireotoxicose. No. Es tu tirotoxicosis y tu hipertiroidismo el que agrava tu hipertensión arterial. ¿Entiendes? Es la tirotoxicosis. Porque la tirotoxicosis y más aún el hipertiroidismo se comporta como un factor de riesgo para la hipertensión arterial durante el embarazo. Porque eu estava, assim, mirando em uma das perguntas e encontrei, por exemplo, a gente vai saber que na cirurgia, na manipulação pode criar a tireotoxicose, mas Sim. também encontrei que na pré-eclâmpsia pode desencadenar uma tireotoxicose. Una tirotoxicosis. Mas nesse caso foi ao contrário. Pero en este caso es lo opuesto. Un hipertiroidismo le está llevando a tu paciente a una hipertensión arterial. Y eso es un factor otra vez para que haga una tirotoxicosis otra vez tu paciente. Es como una retroalimentación, un feedback positivo. ¿Entiendes? Bueno, y usted tiene que recordar que desde el punto de vista de la función de la glándula tiroides, ¿para qué la glándula tiroides? ¿Para qué necesitamos la glándula tiroides? ¿Qué es lo que hace? Y hace prácticamente una función simpática, principalmente función simpática, ¿verdad? Función metabólica. Hace que el cuerpo, estimula que el cuerpo pueda aprovechar los nutrientes, utilizar ATP, todo eso. Y ahí se dan cuenta, si vos tenés un exceso de esa glándula, de esa hormona, lleva al cuerpo a un proceso acelerado, ¿verdad? Hace que degrade mayor cantidad de nutrientes, libere mayor cantidad de energía, utilice mayor, por eso hay taquicardia, hay hiperactividad, sudoración, intranquilidad, hay mucha descarga adrenérgica de por medio. Ahí es donde si ustedes asocian por qué utilizamos la betalol. Así como en el caso en algunos casos de síndrome de ansiedad, pánico y eso, ¿por qué se utiliza a veces beta bloqueante? La betalol es un beta bloqueante. ¿Por qué utilizamos? Porque antagoniza los receptores adrenérgicos, que son las descargas principales que ocurren en esos casos, tanto en la tirotoxicosis o en un síndrome de ansiedad o pánico, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, hablando un poco del tema del caso clínico, ¿cuáles son las condiciones? Vamos a obviar que está embarazada nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las condiciones en las que te va a permitir utilizar un labetalol? La betalol se utiliza parenteral. Sabemos eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que vos utilices la betalol? Ahí. ¿Qué tiene que tener tu paciente? Una de las condiciones para poder utilizar la betalol es que la frecuencia cardíaca tiene que estar por encima de 70 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque el labetalol es un beta bloqueante que va a llevar a una bradicardia. Uno de sus mecanismos terapéuticos es disminución del trabajo cardíaco, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del tiempo de la diástole,
mejorar la nutrición, la perfusión cardíaca y mejorar la redistribución de sangre a nivel periférico. Entonces, si en ese caso, bueno, vas a utilizar ahora. Nuestro protocolo te dice que una emergencia hipertensiva o lo que sea, las primeras horas tenés que disminuir la presión arterial. ¿Cuánto por ciento? 25% en las primeras horas. Y después se tiene que estabilizar gradualmente. No todos los medicamentos que tenemos disponibles te van a ayudar a eso, ¿verdad? La betalol no te va a ayudar, bueno, sí, ¿verdad? Un IECA, por ejemplo, también te puede ayudar. Diurético lo está contraindicado. Eso es lo que en la urgencia se sigue haciendo, pero son las cosas que no tenés que hacer, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el medicamento de elección? Vamos a obviar que está embarazada nuestro paciente, ¿verdad? ¿Cuál es el medicamento de elección en la urgencia para el tratamiento de las crisis hipertensivas graves? Paciente que no esté grávido. Nitroprusiato sódico, nitroprusiato. Ese es el mejor, esa es la estrella. ¿Por qué la estrella del nitroprusiato? Obviamente si vos tenés disponible enalaprilato o la betalol, bueno, pero no son tan buenos. O sea, utilizar un enalaprilato intravenoso ya no es ahora de elección porque baja muy rápido la presión. El mejor es el nitroprusiato sódico. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el nitroprusiato empieza a actuar bastante rápido, pero su vida media es corta. Entonces vos podés utilizar por goteo y controlar la presión y podés bajar la presión hasta donde vos quieras, suspender el goteo y mantener la presión. O sea, te permite controlar la presión arterial, bajar gradualmente, ¿verdad? Y tenés la certeza de que ese medicamento va a desaparecer rápido el efecto. ¿Se entiende? Por eso que el nitroprusiato es de elección en estos casos. Esas son las cosas que nosotros como médicos generales tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y recordar que diuréticos de máxima eficacia no se hacen en una crisis hipertensiva. Van a estar por el hospital y seguramente van a haber gente que hace todavía, ¿verdad? Pero no se hace. ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué tu paciente viene por 220, 110 de presión arterial y vos usas un diurético? ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Cuál es el riesgo de complicación en un paciente que te viene por una crisis hipertensiva grave? Ponele que tiene 220, 110 de presión arterial y va a usar un furosemida. Aparte de todo eso, estos van a ser problemas a mediano plazo, ¿verdad? Ahora, es que en el momento, ¿cuál es el riesgo principal? Imagínense, el paciente va a empezar a orinar. Uno que va a hacer una hipotensión brusca, te va a llevar a una disminución de la presión de más del 20, 30, 40, inclusive 50%. Ahora, uno es eso, que esa hipotensión brusca te puede llevar a dos cosas. Y la pérdida excesiva de líquido lleva a una hemoconcentración. Va a aumentar tu hematocrito. Tu sangre se vuelve más viscosa. Imagínense, hemoconcentración más hipotensión brusca es igual a mayor riesgo de isquemia, infarto de miocardio, ACV. De repente va a bajar mucho la presión y tu paciente te hace una ACV, ¿verdad? Entonces es mucho el riesgo. Por eso
nuestros medicamentos de elección, tenemos ahí enalaprilato, tenés la betalol, tenés el nitroprusiato sódico, ¿verdad? Pero el nitroprusiato es para los pacientes que son, vamos a decirle, lo más común que podemos utilizar en las crisis hipertensivas graves. Ahora, sulfato de magnesio utilizamos entonces para poder prevenir, dijo la doctora, ¿verdad? Y la betalol, que también utilizamos en ese caso. El diazepam, solo en el momento de las convulsiones. Después el mantenimiento y la prevención se sigue con sulfato de magnesio. ¿Sí? Ah, sí, nos falta la maniobra de palpación de la tiroides. Chicos, ustedes estudiaron con el doctor Ángel maniobras de palpación tiroidea, ¿verdad? ¿Saben los 4 básicos? ¿Cuáles son? Palpación de la tiroides lo practicaron con el doctor. ¿No? Pero él explicó ya. Somos pronto, já que ficava. Bueno, él tiene bien descubierto su tiroides. Este va a ser nuestro muñequito de... Vai, bonequinho. No, un ratón de laboratorio. Bueno, hay uno que es bastante común, que es la maniobra de Kervine. Es uno de la maniobra de Kervine. No es la tiroiditis de Kervine. Es otra cosa. Bueno, la maniobra de Kervine es uno de los más clásicos y muy utilizados, ¿verdad? El examinador se pone en la parte posterior del paciente. El dedo pulgar se apoya por la nuca y el pulpejo, la yema de los otros dedos, es lo que busca palpar la tiroides. Primero que se hace, una vez que yo coloco mis dedos pulgares en la parte posterior y pongo acá, le pido al paciente que degluta. ¿Para qué degluta? Para poder palpar el istmo tiroides. Porque al deglutir eso se mueve. Obviamente vos vas a tener en cuenta, acá está el cartílago tiroides, debajo del cartílago tiroides una pequeña eminencia que es el cartílago cricoide, y ponerle que 2 anillos cartilaginosos más hacia abajo está el istmo tiroides. Entonces ahí más o menos le calcula ahí a ojímetro, ¿verdad? Ahí se palpa. No se aprieta en exceso, ¿verdad? Si no, por ahí se ve tu paciente cianótico y ya sabes lo que pasaste de lando, ¿verdad? Entonces ahí se toca y le pedí al paciente que degluta. Ahí se siente, al deglutir se eleva, ¿verdad? La parte que está por delante, está pegado al anillo cartilaginoso. Ahora, si ustedes no palpan ese movimiento, ¿en qué caso desaparece? Cuando hay una infiltración neoplásica que está fija. En esos casos no se siente ese movimiento, se mantiene fijo. Una de las cosas, obviamente va a tener otros síntomas tu paciente, ¿verdad? Otra clínica, pero una de las cosas es eso, ¿verdad? Entonces este es el de Kervine, parte posterior, pulgar y la yema de los dedos aquí. Esto es uno. Otro tenemos el de la maniobra de la Hay, donde yo puedo ponerme en la parte anterior del paciente y lo que hacemos es empujar justo por debajo, entre la parte inferior del cartílago tiroides y los primeros cartílagos traqueales, con mi dedo pulgar hago un empuje lateral, ¿verdad? ¿Para qué? Para evidenciar hacia la parte opuesta el lóbulo lateral de la glándula tiroides. Y con esto voy palpando. ¿Se entiende? Empujo acá, hago protruir prácticamente la parte lateral para poder palpar el lóbulo tiroides. Eso es otro, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? Este es de la Hay, L-A-H-E-Y, la Hay. Y está uno más que le voy a mostrar, que es el de Krieger, maniobra de Krieger. También en la parte anterior. Maniobra de Krieger es demasiado fácil porque se hace monomanual. Entonces, busco palpar los lóbulos tiroides con el pulpejo del pulgar. Entonces, directamente es como agarrarle así, ¿verdad?
y me voy buscando por la parte inferior. Eso es más fácil. Solo que con esto empujo un poquitito lateralmente, voy palpando con esto. Essas são as maniobras. Entonces, sim. A gente consegue sentir os nódulos realmente fazendo essa palpação ou só numa ecografia que a gente consegue visualizar? Só se for muito grande? Si es que vos estás haciendo un examen físico, la verdad sería bueno que igual palpe, porque muchas veces al palpar se siente una consistencia diferente en los lóbulos tiroides. Uno que sea un nódulo muy endurecido, muy fijo, o de repente algún ganglio adherido. Entonces, eso también hace que de repente vos en tu pedido de ecografía puedas describir ya más o menos lo que vos encontraste. Entonces también le sirve de guía al ecografista. Cuando vos decís ecografía tiroidea, ¿verdad? Y el ecografista, por más que sea bueno, va a tener que buscar todo así de punta, y está bien también, ¿verdad? Pero cuando vos ya le das así un indicio de que de repente posiblemente qué hay, en qué parte, en qué lóbulo, él se va a encargar de buscar mejor. Por eso siempre el que pide tiene que poner un diagnóstico, siempre, en los estudios de imagen. Por eso yo le dije en la primera clase que inclusive hasta para poder saber qué pedir y por qué pedir los estudios es muy importante la clínica, hacer bien la clínica, minuciosamente. Y le costas menos plata a tu paciente también, ¿verdad? Cuando vos dependés 100% de los estudios auxiliares. Una cosa, colega. Ya que la colega dijo, el tema si realmente se logra palpar. Algo que le va a ayudar a ustedes que están iniciando, ¿verdad? De repente les va a costar un poquitito más, es que sí o sí cuando van a hacer la maniobra le hagan elevar el mentón al paciente. ¿Para qué? Para descubrir mejor la zona del cuello. Entonces, en cada maniobra no está mal que ustedes le hagan tragar al paciente, ¿entienden? Entonces con eso ustedes van a evidenciar. Otra cosa, si ustedes están palpando una posibilidad o están viendo un bocio, una de las maniobras que se realiza siempre es la maniobra de Nelson, o también llamado Marañona, le llaman también, donde ustedes le piden al paciente que eleve el brazo, eleve el brazo y con el mentón hacia arriba. Si es que hay, le piden que eleve el brazo y es como que tiene que presionar, ahí tiene que presionar la cabeza. Al presionar la cabeza, si hay un bocio, pone en evidencia. ¿Por qué? Porque va a comprimir. Entonces, al comprimir le va a dar un aspecto cianótico al rostro. Eso en caso de que ustedes estén viendo o ante la presencia de un bocio. Baja el brazo. Entonces, esa es una de las maniobras que se realizan cuando ustedes están ante la presencia de un bocio. ¿Para qué? Ustedes evidencian con la maniobra de Nelson, le piden al paciente que básicamente comprima la cara con los brazos apretando el cuello, ¿entienden? Así. Luego le piden al paciente que trague y automáticamente van a ver que el paciente se vuelve cianótico. ¿Por qué? Porque va a estar comprimiendo la vía aérea. ¿Entienden? Es similar. Es igual. Justamente la de Nelson es igual a esa. Solamente que se diferencian por la deglución. En la de Nelson el paciente tiene que deglutir. Esa es la diferencia. Maniobra de Kemper es igual a la de Nelson. Solo que la de Nelson tiene deglución y esa. Eu com medo de fazer. E descobri um bócio, um nódulo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quieren hacerse la palpación entre ustedes? ¿Aprendieron? Si me dice que no aprendieron, le voy a decir a la doctora que deje la docencia. Porque la doctora... Sim. No, Arrasou. no, lo que les voy a pedir es que traten de estar siempre. No falten demasiado las clases. Siempre se aprende algo. Sim. Siempre
discutimos algunas cosas, tal vez muchas veces hay temas que son un poco más aburridos, otros no, ¿verdad? Pero tienen que tener algo en su cabeza. Ustedes ya están en el 5º año, en el último año para poder pulir muchos conocimientos. Porque después ya somos colegas y ya las responsabilidades ya recaen sobre ustedes. Ya no solamente sobre nosotros. Entonces traten de estar siempre en clase. Pregunten, comenten, discutan algo. Es muy importante. Esa discusión es muy importante porque hace que uno aprenda mejor, ¿verdad? Entonces traten siempre de estar en clase. Nosotros siempre tocamos muchos puntos. Ya, no nos encerramos solo en nuestro tema. Siempre tocamos un poco de farmacología, tocamos un poco de ginecología, un poco de clínica médica. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que te va a servir, hacer esa correlación entre las materias. No pensar que cada materia es independiente, eso no existe. Siempre hay una base para todo y esa es la clínica. ¿Saben eso? Aunque los cirujanos no quieran escuchar eso. Es la verdad. Así es. No sé si quieren hacer la maniobra o quieren preguntar algunas cosas más. Pues la próxima clase se va a empezar ya todo. Vai ter problemas? Una semana más tenemos clase después de la prueba. Sí. Y la próxima clase empezamos, porque el doctor Ángel parece que ya empezó tórax, ¿verdad? Sí. Ya empezó tórax. Vai dar um repasso, você sabe. Ah, Como que vai ser sua prova? La verdad nosotros el año pasado estuvimos llevando semiología médica, ¿verdad? La práctica. Y hacíamos oral, ¿verdad? Solo que lleva mucho tiempo el examen oral. Ahora por lo menos, como le dije, en semiología médica sí corresponde hacer oral. ¿Por qué? Porque hay maniobras que sí le pedíamos que haga el alumno, ¿verdad? Que venga y que haga, ¿verdad? Ahora clínica es más bien ya manejo. Ahora clínica es más bien recordar ya cómo haces el diagnóstico, cómo haces el tratamiento, qué tratamiento vas a hacer, cuánto vas a utilizar, ese enfoque, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a hacer escrito, vamos a hacer una... Com relação à questão de quantidade, eu não sei se vocês mais, pelo menos eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, às vezes sabemos uma medicação, mas não sabemos a quantidade, nem a dosagem. Posologia. El dosaje todavía no se preocupen porque es cuestión de práctica. Sí. Entonces, ustedes ahora mismo, con que sepan qué utilizar, y sobre todo cuando hablamos de antibióticos, las reacciones adversas principales, ¿verdad? Entonces estamos bien, porque el dosaje es práctica. Dosaje es Dosaje es práctica. práctica. Por eso yo le dije la semana pasada que en sus prácticas de clínica médica y pediatría, pregúntenle a sus instructores cómo se hace el cálculo, aprendan a hacer cálculos. Eso es porque eso es práctica, hay que hacer únicamente. Yo puedo decirles, ¿sabes que la presentación de amoxicilina viene de 250, de 500, de 800 y se puede utilizar tantos miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días? Te puedo decir todo, pero ¿qué porcentaje es lo que te digo se te queda si no haces? Hay que hacer, hay que calcular, hay que practicar. Entonces, acá lo más importante es que ustedes aprendan a hacer diagnóstico, y este diagnóstico clínico y métodos auxiliares. No se olviden, clínico tiene sus aristas, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos, los síntomas, si hay algo llamativo, todo eso, ¿verdad? Y métodos auxiliares diagnósticos, gente. ¿Qué le vas a pedir a tu paciente, pero en este contexto? O sea, relacionen el contexto del paciente para decir qué estudio vas a pedir. ¿Vas a pedir hemograma? Ah, bueno, ¿qué buscas en ese hemograma en ese paciente? ¿Qué vos decís que vas a encontrar? ¿Vas a pedir electrocardiograma? ¿Qué vas a buscar? ¿Para qué pedís? Háganse esa pregunta y esa respuesta. Eso va a hacer que se acostumbren a pedir exactamente el estudio que necesitas.
Y no vas a estar pidiendo de todo a tu paciente y sin hacer disparar. Es como disparar a todos lados y no darle a nada, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Hacer una buena clínica y ahí de acuerdo a eso pedir, ¿qué le voy a pedir a este paciente? ¿Para qué le voy a pedir? Entonces ahí ya tengo que tener, acá yo tengo que tener, con la clínica tengo una impresión diagnóstica. Y sumándole esto ya tengo que tener un diagnóstico. Y después de esto el tratamiento. Yo creo que el tratamiento vamos a estar todavía flojo, ¿verdad? Pero, como le dijo la doctora, por lo menos si ustedes tienen una idea en qué caso va a utilizar antibióticos, en qué caso va a utilizar antiinflamatorio, antihipertensivo, por lo menos que recuerdes alguna familia que se pueda utilizar, ya es un adelanto para nosotros, ¿verdad? Pero tengan en cuenta entonces estos 3 puntos fundamentales. A mí ya no me interesa si vos sabés de pe a pa la patología. ¿Por qué? Porque eso ya estudiaste 2 o 3 años, desde el tercer año que venía estudiando patología, ¿verdad? Entonces, eso está en el libro ahí esperando que se le lea si por ahí no se acuerdan. Pero la técnica de diagnóstico y manejo, eso sí hay que entender. Y eso es correlacionado a la clínica. Eso es lo que más me interesa que ustedes aprendan. Porque en algún momento vamos a encontrarnos ya como colegas por los hospitales. Entonces, seguramente ya. Verónica, Presente. Pamela, Presente. Thais, Presente. Mireli.